Hola, buenas. Como ya saben, esta historia no es mía, es de su respectivo autor. Por si quieren adelantar esta historia, ya estará subida en Patreon adelantada y al día con el autor. Para los que me quieran apoyar con el esfuerzo que hago para traérselos a ustedes, los dejo disfrutar del capítulo. Capítulo 11. Aquellos que son maldecidos por los dioses Shocks. El almuerzo fue, bueno, no lo llamaría tranquilo con Naruto y Kiba alrededor, pero aún así fue agradable. Me complace lo fácil que es Kiba al interactuar con los Sekirei, ya que habría pensado que sus tendencias alfa se habrían activado. Al menos Akamaru es un gran éxito con ellos, incluso con su gran tamaño. He visto tantos de los otros yo de Naruto, tanto hombres como mujeres, así como a sus amigos / compañeros en mi tiempo, que tiendo a darles a todos personalidades específicas, incluso si no siempre son así. Me alegro de que Kiba no tenga una mentalidad alfa y sea arrogante. La mayoría de los demás, sin embargo, tienden a ser sus personalidades de marca registrada, si algunos son un poco apagados. Esto podría deberse al universo del que lo saqué, o podría basarse en su edad, ya que lo saqué después de su rescate del Kazekage, Gaara, en Shippuden. No tardó mucho en terminar de almorzar y volver a sus asientos. Todos esperaban, creo que algunos no con tanta paciencia. El libro flotaba alrededor de todos durante un minuto, antes de posarse en un pequeño pedestal que apareció en el centro. He decidido darles un descanso a todos en la lectura. Este pedestal les leerá el libro de ahora en adelante. Pueden relajarse y disfrutar más de la historia, anuncié. Como era de esperar, Naruto soltó una pequeña ovación, mientras que los demás permanecieron un poco más tranquilos, llenos de alegría. Kakashi le tapó la boca a Anko con la mano, quien parecía que también iba a vitorear. Al comenzar el libro, la voz que escuchamos fue la mía. Vaya, supongo que mi voz narrará. El fuego se extendió por toda la aldea, quemándolo todo a su paso. El calor era intenso, pero no lo quemó, ni el humo y las cenizas que desprendía le llenaron los pulmones. Contempló la extensión de la aldea en llamas, agradeciendo en silencio que no hubiera un alma a la vista. No quería ver a su gente arder. Naruto se estremeció al comenzar el capítulo. Supongo que ya había tenido un sueño así. Hinata lo abrazó para calmarlo. Era ese sueño de nuevo. Solo que esta vez, en lugar de caminar por la aldea, Naruto se encontraba en lo alto del monumento Hokage. Una mirada a su izquierda reveló los tres primeros rostros de los Hokage anteriores: Shodai, Niraime y Sandaime. A su izquierda estaba el rostro de la Godaime, Senju Tsunade, la mujer que había sido como una madre para él. Eso significaba que estaba parado sobre la cabeza de su padre, por si los otros rostros de Hokage no fueran suficientes para delatarlo, más que las grandes púas que representaban el cabello de su padre. ¿Por qué? Al oír la voz, Naruto se giró y se encontró mirando al mismo hombre que había visto la última vez, con su capa ondeando en la intensa corriente ascendente. Parecía tan enojado, o quizás frustrado sería mejor decirlo, como la última vez. Miró a Naruto con enojo, pero el rubio presentía que el asco que veía en sus ojos no se dirigía a él, sino al propio usuario de fuego. ¿Por qué mi Ashikawa tiene que ser un hombre? Omura suspiró. Se preguntaba cuándo habría sucedido esto. Minato le dio una palmadita en la pierna, sabiendo que esto no sería agradable para la rubia que aparentemente había ocupado su lugar en la historia por completo. Aún esperaba haber conservado al menos a uno de sus Sekirei en la historia, pero ahora empieza a creer que eso no sucederá. Era ese sueño otra vez. El mismo que tuvo anoche. Naruto sintió ganas de gemir al pensar en el significado de ese sueño. La primera vez que había tenido un sueño tan vívido fue porque Kusano reaccionaba a él. Dado el gran detalle y la calidad de este, el rubio no tenía duda de que estaba teniendo este sueño por la misma razón por la que había soñado con Kusano en el bosque. Naruto esperaba estar equivocado y que si simplemente ignoraba el sueño, este desaparecería. Desafortunadamente, ese no parecía ser el caso. ¿Qué probabilidades había de que tuviera el mismo sueño en 2 días? Bastante bajas, si le preguntaban. El rubio no dudaba que la razón de este sueño se debiera a la reacción de un Sekirei ante él. Era una lástima, porque este Sekirei en particular no parecía muy contento de reaccionar ante él. No es que Naruto pudiera culparlos, en absoluto. Aún así, si estos sueños continuaban, sabía que les aguardaría una conversación muy desagradable. Omura rió entre dientes sin alegría. Sí, fue un poco desagradable para todos nosotros y casi nos cuesta la vida a algunos. Espero que esta historia mejore. Mientras Naruto seguía allí tendido, su mente y su cuerpo volvieron a la normalidad, y ahora podía comprender por qué tenía tanto calor.
Sinceramente, no le sorprendía que todos hubieran decidido acompañarlo, aunque uno de ellos debería estar durmiendo en la habitación de Milla. Aunque no necesitaba bajar la vista para averiguar la razón, lo hizo de todos modos. Allí estaban, sus Sekirei dormían contra él. Su brazo izquierdo estaba ocupado por Musubi. Naruto no recordaba si la había envuelto con él al acostarse o en mitad de la noche. En cualquier caso, estaba mucho más cerca que la última vez. Una hazaña, considerando lo pegajosa que era la excitable Sekirei. También le sorprendió que pudiera acercarse tanto sin que su pecho se interpusiera, considerando lo grande que era su busto. La morena se había encajado directamente en su torso, y su pecho estaba literalmente aplastado contra el suyo con tanta fuerza que parecían globos a punto de estallar. A diferencia de la última vez, donde había usado el pecho de Naruto como almohada, esta vez su cabeza descansaba sobre su hombro. Era un milagro que el miembro que usaba no se hubiera dormido. Para ser honesto, Naruto se veía adorable mientras dormía. Esto hace que Musubi y Minato se sonrojen. Y sí, tal como la última vez, Musubi estaba babeando sobre su piel desnuda. Y eso provoca las risas de todos los demás. Akitsu estaba a su otro lado. Mientras que, al igual que Musubi, su brazo la había abrazado en algún momento de la noche, la mujer de nieve estaba en una posición muy diferente a la del número 88. Como Akitsu era unos centímetros más alta que Musubi, no podía usar su hombro como almohada. En cambio, su pecho se apoyaba parcialmente contra su hombro y parcialmente contra su pecho, mientras que su cabeza descansaba en el hueco de su cuello. Naruto sintió un ligero escalofrío cuando la usuaria de hielo le respiró, un aliento gélido como una fresca brisa invernal. A pesar del frío, la sensación de sus exhalaciones sobre la piel desnuda de su cuello no era desagradable. A diferencia de la última vez que Naruto se durmió, Akitsu y Musubi no fueron las únicas Sekirei que decidieron dormir con él. Matsu también decidió unirse a la fiesta. Dado que Naruto se había quedado sin extremidades que reclamar, la Sekirei con gafas decidió dormir encima de él, lo que explicaría por qué sentía la respiración ligeramente constreñida. Estaba tumbada directamente sobre su torso, a medio dormir, usando su pecho como almohada. Para ser honestos, la posición no parecía muy cómoda, y Naruto no estaba muy seguro de cómo podía dormir así. Por otro lado, si era una hacker tan dedicada como él suponía, Matsu probablemente estaba acostumbrada a dormir sentada, una posición aún más incómoda que la suya. Matsu rió entre dientes y se sonrojó levemente, asintiendo ante su suposición. Te sorprendería lo cómodos que nos sentimos cuando estamos cerca de nuestro Ashikabi. Casi siempre nos sentimos a gusto. Cuando estamos tan relajados, podemos quedarnos dormidos casi en cualquier lugar, explicó Matsu. Eso explica muchas cosas. Fue el último miembro el que Naruto encontró más intrigante. A diferencia de sus otros tres Sekirei, Kusano no se había acostado con él la noche anterior, sino que se había acostado en la habitación de Milla. Debería saberlo, después de todo, la había arropado y le había leído un cuento. Parecía que se había escapado de la habitación de la casera en medio de la noche para acostarse con él. Naruto no estaba muy seguro de cómo la pequeña hada había logrado semejante hazaña. Seguramente alguien del calibre de Milla habría notado a una niña escabullirse de su habitación por la noche. Pero claro, tal vez Milla la había dejado ir para que pudiera burlarse de él a la mañana siguiente por corromper a los niños con sus impulsos lujuriosos. Eso sería propio de ella. La risa silenciosa de Milla confirma que eso es lo que pensaba. Es una provocadora, pensaban casi todos de alguna forma. Actualmente, la pequeña rubia estaba durmiendo a los pies de su cama, con un lindo par de pijamas naranjas, de manga larga, que Naruto le había comprado por su color. El naranja sigue siendo el color de los dioses en lo que a él respecta. Estaba acurrucada como un gato mientras usaba sus piernas como almohada, siguiendo el ejemplo de Musubi mientras babeaba sobre sus piernas. Mientras su cabeza descansaba sobre él, el resto de su cuerpo estaba sobre el colchón de espuma viscoelástica de la cama. Naruto se encontró muy contento de haber decidido ir a una cama real en lugar del futón más tradicional, y que la cama fuera bastante grande, una cama tamaño queen. De lo contrario estaba seguro de que la chica estaría bastante incómoda ya que se habría visto obligada a dormir encima de él. Como siempre, Musubi y Akitsu llevaban su ropa de dormir habitual. Musubi llevaba pantalones cortos y no llevaba sujetador, como Naruto podía comprobar fácilmente por la forma en que sus pezones se rozaban contra él. Y Akitsu llevaba una de sus camisetas, parecía una camiseta de Star Wars. Y una vez más, se dio cuenta con más diversión que cualquier otra cosa, que no llevaba bragas.
Sorprendentemente, la que él creía que era la más pervertida de su harén, llevaba una ropa de dormir sorprendentemente conservadora. La ropa que había elegido para dormir era un body semitransparente rosa claro con finos tirantes finos que le rodeaban los hombros. Estaba cortado hasta la mitad del muslo, un largo extrañamente modesto para la pelirroja, y debajo llevaba un conjunto estándar de sujetador y bragas blancas. Era un toque de seducción y podría, en algunos casos, considerarse atrevido, pero era mucho menos inmodesto de lo que originalmente había esperado de su nueva Sekirei. Sus imágenes aparecieron en la pantalla para ilustrar cómo se veían durmiendo. Era, en una palabra, divertidísimo. Parecía que prácticamente lo habían atropellado en plena noche. Por un momento, Naruto se preguntó qué debía hacer ante esta situación. No era incómodo en absoluto. Al contrario, la calidez de su Sekirei rodeándolo casi lo hizo dormir de nuevo. Pero al mismo tiempo, Naruto no se sentía muy cómodo con la idea de dejar que su Sekirei se acercara tanto. ¿Acaso no había estado intentando mantener las distancias? ¿Para evitar el dolor que su muerte causaría? Naruto estaba seguro de haber aprendido la lección, pero parecía estar equivocado. Déjalos entrar en tu corazón y te garantizo que no te arrepentirás de hacerlo. Las palabras de Milla de ayer resonaron en su mente, haciendo que los pensamientos previos del rubio se apagaran y cerrara los ojos, pensativo. Así es, ya lo había decidido, ¿no? Ya había decidido que, aunque estos lazos fueran un alivio temporal de su angustia, valdría la pena forjarlos. Si de verdad iba a seguir adelante con esto, más le valía empezar a acostumbrarse. Tras relajar su cuerpo rígido, Naruto se recostó en el cómodo abrazo de su Sekirei. Decidió que podía quedarse donde estaba un rato más, al menos hasta que el sol empezara a salir. Por fin, el fin de toda esa angustia está a la vista. Exclamó Anko, a lo que Naruto resopló, antes de que el resto de la sala comenzara a reír. Besos y abrazos. No fue hasta que el sol empezó a brillar a través de su ventana que Naruto decidió levantarse. Para no despertar a su Sekirei, el rubio hizo un ingenioso uso del Kauarimi no Jutsu, técnica de sustitución, para reemplazar a Musubi, quien era el que dormía más profundamente de los cuatro. Después, le fue bastante fácil vestirse con un pantalón de chándal oscuro, una camiseta naranja sin mangas y las sandalias ninja a medida que le había hecho en Francia. Tras echar un último vistazo a sus cuatro Sekirei abrazados, una visión que habría hecho morir desangrándose a cualquier hombre, el rubio salió silenciosamente de su habitación. Esa misma imagen se mostró en la pantalla para que todos la vieran. Huelga decir que hubo pérdida de sangre. Fue fácil avanzar por el pasillo sin despertar a nadie. Sus pasos eran completamente silenciosos, con un pequeño colchón de chakra canalizado hacia la planta de sus pies, para evitar que el suelo crujiera. Era un viejo truco, uno que había aprendido de Kakashi antes de que Tobi lo matara. Al otro lado del pasillo, bajando las escaleras y pasando varias puertas mosquiteras Shoji, Naruto finalmente se encontró de pie en el patio. Miró a su alrededor un momento. Por primera vez, sus ojos evaluaban el lugar para ver si sería adecuado para su propio entrenamiento. El patio era amplio, sin duda lo suficientemente grande como para practicar lo básico, que era todo lo que planeaba hacer por el momento. Le faltaban algunas cosas, como muñecos de entrenamiento para practicar tiro al blanco y muñecos de práctica para disparar, pero no eran necesariamente necesarios para lo que quería hacer ahora. Siempre podría comprarlos más adelante, si de verdad los necesitaba. Los Sekirei, más orientados al combate, empezaban a entusiasmarse. ¿Vamos a escuchar sobre el entrenamiento ahora?, preguntó Musubi. Los ninjas estaban más callados, pero igual de interesados en cómo entrena Naruto. No había mucho más en el patio aparte de lo que veía. El lugar solo le serviría para practicar su taijutsu y quizás su entrenamiento con armas, pero nada más. Naruto no podría practicar el entrenamiento en los elementos ni su ninjutsu. Eso le vino de maravilla. Naruto no tenía intención de practicar ninjutsu al aire libre. Con los recientes avances tecnológicos, y con Minaka conociéndolo ya más de lo debido, lo último que Naruto quería era que el hombre lo viera disparando bolas de fuego y balas de viento por la boca a través de un satélite espía. De inmediato, el interés de Omura y Kazeana se disparó. ¿Alguien que pueda usar nuestros elementos con la misma libertad que nosotros? ¿Qué más puede hacer?, pensaron los demás. Cerrando los ojos, Naruto respiró hondo y, al exhalar, adoptó una postura tan familiar como su propio cuerpo. Kawazu Kumite, el kata de la rana que le había enseñado Fukusaku-sama, o Ta, como lo llamaban a menudo Naruto y los sapos del monte Myobokuzen. Este estilo de lucha solo podía ser utilizado por quienes dominaban por completo el Sennin Moa.
Era un estilo desarrollado por los sapos para aprovechar al máximo el chakra del Senjutsu utilizado en Sennin Moa. Gracias a las increíbles mejoras físicas en velocidad, fuerza, resistencia y durabilidad en Sennin Moa, el sabio que utilizaba el estilo de Taijutsu Kawazu Kumite era capaz de realizar hazañas increíbles, como saltar grandes distancias, romper materiales afilados con solo las manos desnudas y levantar objetos varias veces más grandes y pesados que ellos. La emoción de Musubi es visible, desde las estrellas en sus ojos, hasta sus puños apretados y sus saltos en el asiento mientras se ríe. Minato tuvo que sentarse en su regazo para calmarla y dejar que el libro continuara. Sin embargo, quizás la mayor habilidad de este estilo de taijutsu era la capacidad del sabio de extender el chakra senjutsu fuera de su cuerpo y utilizarlo como una extensión de sí mismo. Al usar Kawazu Kumite, la energía natural que utiliza el practicante para crear chakra senjutsu también encapsula al usuario como un aura de energía natural. Esta aura puede actuar como una extensión de su cuerpo y es invisible para quienes no han entrenado en Senjutsu. Al utilizar el aura, el usuario puede ampliar el alcance y la fuerza de sus ataques físicos. En otras palabras, golpes que aparentemente o normalmente fallarían, realmente impactan en su objetivo. Incluso un solo puñetazo de alguien que utiliza tanto el chakra Kawazu Kumite como el Senjutsu era a menudo un golpe debilitador, que podía paralizar o matar al oponente. En ese momento, Naruto no estaba usando el legendario chakra Senjutsu de Sennin Moa, sino que simplemente practicaba las formas que Fukusaku-sama le había enseñado tras aprender a usar correctamente el chakra Senjutsu. No necesitaba usar Sennin Moa en ese momento, simplemente deseaba recuperar la habilidad que había demostrado al usar el Kawazu Kumite. La lucha contra Yomi le había demostrado a Naruto cuánto había perdido debido a su inactividad y la falta de oponentes fuertes. Si bien podía tener más poder que nunca durante la Cuarta Gran Guerra Shinobi, sus habilidades en combate obviamente se habían oxidado. Naruto se escondió bajo las miradas feroces de los ninjas adultos en la habitación. Sabía que luego le reprenderían por su falta de entrenamiento. Hinata suspira y consuela al pobre ninja rubio. Naruto se jura a sí mismo que nunca se saltará el entrenamiento por ningún motivo. Era hora de eliminar ese óxido. Aunque en cuanto empezó a usar su kana, Naruto se dio cuenta de que sus habilidades estaban oxidadas tras miles de años de desuso, los movimientos en sí seguían siendo familiares. Su cuerpo podía detectar fácilmente cuando hacía algo mal simplemente por la sensación de sus posturas y movimientos, lo que le permitía hacer las correcciones necesarias. Era como volver a aprender a montar en bicicleta después de mucho tiempo sin hacerlo, o retomar un deporte tras volver de rehabilitación debido a una lesión casi incapacitante. Aunque no era tan talentoso en el estilo como antes, los movimientos estaban ahí y le sería mucho más fácil reaprenderlos la segunda vez. No debería haber necesitado una segunda vez, resopló Tsunade, molesta por haber descuidado su entrenamiento con el acuerdo de los demás. Se dejó llevar por el estilo, aumentando y disminuyendo el ritmo y la potencia según fuera necesario. Naruto no usaba chakra, no para esto. No necesitaba aumentar su velocidad ni su poder de ataque, solo necesitaba familiarizarse de nuevo con el estilo. Una vez que recuperara su filo, podría trabajar en aumentar su agudeza. Tras una hora de práctica, el rubio empezó a sentirse lo suficientemente cómodo con el estilo como para dejar volar su mente. Su cuerpo se lo advertía cuando hacía algo mal. Eso es realmente impresionante, Naruto, dijo Kakashi. Que yo sepa, la única persona que conozco que puede hacerlo con tanta facilidad es Gai. Dejó que sus pensamientos se trasladaran a la sesión de estrategia que había tenido con Matsu la noche anterior. Había aprendido bastante sobre las Sekirei, de dónde venían, cómo Hiroto Minaka las encontró y logró crear el Mbi en tan poco tiempo, la primera formación del escuadrón de disciplina, Takeito, y el plan ese que se había creado para proteger la isla Kamikura durante la invasión del ejército no afiliado. Sí, Naruto había aprendido bastante, e incluso un poco más. Desafortunadamente, Naruto aún no sabía mucho sobre las Sekirei en general, más allá de lo aprendido la noche anterior y lo que ya sabía. Por ejemplo, aún no sabía nada sobre el vínculo que las Sekirei forman con sus Ashikabi. Ni cómo se formó, ni por qué lo formaron, ni cómo fue posible que dos especies aparentemente tan distintas formaran tal vínculo. Cuando le preguntó al respecto, Matsu se limitó a mirarlo con una expresión vacía, como si no hubiera entendido ni una sola palabra. Kiba se rió disimuladamente ante la idea de que Matsu no supiera la respuesta. Aún así, al menos Naruto comprendía mejor a los Sekirei en general. La fisiología de un Sekirei era, de hecho, sorprendentemente similar a la de un humano.
Claro que eso era bastante obvio al observarlos. Ni siquiera Naruto sería capaz de distinguir a un Sekirei de un humano a simple vista. Sin embargo, si bien los Sekirei eran muy similares a los humanos, también eran muy diferentes. Todos los Sekirei poseían mayores habilidades físicas que un humano. Incluso al compararlos con los shinobi de su época, tenían mayor potencial y poder bruto. Bueno, en general. Por lo que Naruto había visto hasta ahora, todos los Sekirei superaban al Jounin promedio en cuanto a poder bruto, y algunos superaban el poder de un Kage, pero no todos. Vaya. Es interesante si lo piensas. Me pregunto cómo se compararían nuestros grupos, dijo Sakura. Sé que los más fuertes son Tsunade, Kakashi y Naruto, pero me pregunto cuál es nuestra posición exacta. Estoy bastante segura de que el Naruto de esta historia nos supera a todos, dada su edad, pero sería interesante ver cuán poderosos somos en comparación. Para aclarar las cosas, Matsu era bastante débil en cuanto a poder, con un rango similar al que se esperaría de alguien del calibre de Hinata. Aún así, Matsu no era un especialista en combate y no podía adquirir la habilidad bruta necesaria para igualar a Hinata. Yomi, por otro lado, el Sekirei con el que había luchado, tenía aproximadamente el mismo poder que Kakashi. Antes de su muerte, Kakashi había sido un ninja de rango S, un rango al que solo unos pocos llegaban. Los ninjas de rango S eran aquellos lo suficientemente fuertes como para ser considerados de nivel Kage, pero no eran Kage. En términos de poder, Kakashi habría estado en el extremo inferior de la lista de tótems en el ranking Kage. No había tenido tanto chakra gracias a su Sharingan, pero lo había compensado con su increíble talento y habilidad. Estos dos eran lo que Naruto llamaría Sekirei promedio. Yomi podría haber tenido algo de poder, pero no se comparaba con algunos de los otros Sekirei que había conocido. Kakashi, con una sonrisa orgullosa, se convirtió en un puchero deprimente al ver que su poder era considerado mediocre entre los Sekirei. Estaba de acuerdo en que tanto él como su yo del libro eran de rango S bajo. En comparación, Musubi poseía una fuerza bruta enorme, superior a la de muchas de las Sekirei que había conocido hasta entonces. De hecho, por el momento, las únicas Sekirei que conocía con más poder que ella eran Omura/Kagari, Akitsu y Miya. Su fuerza bruta superaba con creces a la de un Jounin promedio, y con entrenamiento podía volverse aún más poderosa. Kagari y Akitsu eran incluso más fuertes que la luchadora, tanto en fuerza como en habilidad. Naruto no estaba muy seguro de dónde las situaría en la escala al compararlas con las ninjas con las que había luchado, pero tenían más poder que el Sandaime Raikage, una idea ciertamente aterradora. Miya era única, y Naruto dudaba mucho que existiera otra Sekirei con tanto poder como ella. Lo cual consideraba algo muy positivo. Lo último que quería la rubia era terminar luchando contra alguien con tanto poder, sobre todo si tenía la habilidad para respaldarlo. Miya se sonrojó mientras se cubría la cara con un abanico. Que él descubriera fácilmente su fuerza era asombroso. Incluso entre su propio grupo, los únicos que realmente conocían su fuerza eran los del segundo al quinto. Sin embargo, aunque los Sekirei eran muy superiores en poder incluso a los humanos de su época, existían varias similitudes además del aspecto. Sus órganos, por ejemplo. Comparar el cuerpo humano con el de un Sekirei demostraría que ambos eran idénticos en todos los sentidos. Órganos, estructura ósea, músculos y funciones corporales. Claro, los órganos eran un poco más resistentes, los huesos un poco más densos y los músculos un poco más fuertes, pero la estructura era la misma. También tenían los mismos requisitos necesarios para mantener sus cuerpos funcionando a niveles óptimos. Seguían necesitando comer, beber agua y respirar. Era posible que los Sekirei se reprodujeran con una Shikari, algo que Matsu había estado muy entusiasmado por decirle. Naruto no estaba muy seguro de que fuera algo bueno, pero pensó que definitivamente era algo que necesitaría saber para cuando él y uno de sus Sekirei se reunieran. Tanto Minato como Naruto se sonrojaron muchísimo al pensar en tener hijos. Hinata, por otro lado, tuvo que limpiarse una pequeña hemorragia nasal al pensar en tener hijos, con Naruto, por supuesto. Estas eran las principales similitudes entre un humano y un Sekirei. Sin embargo, había una parte de un Sekirei que ningún humano poseía y que era muy importante para su fisiología: el núcleo Sekirei. Naruto no sabía mucho sobre el núcleo. Matsu no se lo contaba. Solo sabía que el núcleo Sekirei estaba ligado a la cresta Sekirei en su espalda, y que un Sekirei que perdiera su núcleo dejaría de funcionar. Aunque Matsu no le había contado mucho, Naruto había desarrollado su propia teoría sobre qué era exactamente un núcleo Sekirei. Usando su propia red de chakra como comparación, Naruto estaba seguro de que el núcleo era similar, pues era la fuente del poder del Sekirei.
A través de este núcleo, podían extraer su poder interior y utilizarlo para realizar las increíbles proezas de fuerza y manipulación elemental que había visto hasta entonces. También teorizó que era el núcleo el que extraía el poder de su Ashikabi al besarse, y que la cresta en su espalda era el símbolo que obtenían al unirse a su Ashikabi. Al menos, eso era lo que había deducido de la explicación. Podría estar equivocado, o podría faltarle alguna pieza. De hecho, Naruto estaba seguro de que su teoría era demasiado simple, pero también estaba seguro de que al menos iba en la dirección correcta. ¿Un Naruto que realmente usa la cabeza?, preguntó Anko. ¿Se acaba el mundo? También había podido elaborar una teoría muy básica sobre qué constituía a un Ashikabi. La respuesta era tan simple como básica: chakra. Todos los humanos tenían chakra, y era el chakra que un Sekirei extraía de su Ashikabi al formar un vínculo o usar sus noritos. Por lo tanto, era lógico que el chakra tuviera algo que ver con lo que convertía a un humano en Ashikabi. Por supuesto, Naruto no sabía exactamente cómo se relacionaba el chakra con los Ashikabi. Podría haber sido algo tan simple como que tenían más chakra, o incluso la capacidad de usarlo si se entrenaban adecuadamente. Era una teoría plausible, lo sabía, y tendría sentido que aún hubiera algunos humanos capaces de usar chakra. Pero aún no había puesto esa teoría a prueba. Para entonces, el sol finalmente había salido por el horizonte, y Naruto había sudado bastante. Tenía la camisa pegada al cuerpo, y los pantalones empezaban a rozarle incómodamente. Pequeñas gotas de líquido salado salían de su cuerpo con cada movimiento. Cada patada, cada puñetazo, cada salto y cada maniobra hacía que salieran pequeñas gotas de agua. Debía de llevar trabajando al menos 2 o 3 horas. Sus músculos, ahora sin fortalecer, empezaban a dolerle. 2 o 3 horas sin parar. ¿Cuánta resistencia tienen los ninjas?, preguntó Minato. Pensó que no podría aguantar más de 30 minutos seguidos, con suerte. Bueno, para el resto de nosotros, eso es un entrenamiento normal. Desafortunadamente, con la resistencia de Naruto, podría considerarse un calentamiento, respondió Kakashi. Podría entrenar sin parar durante al menos 5 horas en un buen día antes de empezar a cansarse. Un fuerte y exultante chirrido sacó a Naruto de sus pensamientos y movimientos. Parpadeando, el shinobi rubio se giró para ver que todos sus Sekirei, Miya y Uzume estaban despiertos y observándolo. Akitsu lo miraba con la misma expresión vacía de siempre, aunque tenía un ligero rubor en las mejillas. Su Sekirei más pequeña lo miraba con emoción, con los ojos muy abiertos y sin pestañear mientras hacía un hili. Uzume lo miraba sorprendida, con la boca ligeramente entreabierta mientras parpadeaba con una expresión estúpida. Aunque al principio Naruto pensó que podría haber sido Kusano quien había hablado, esa creencia se fue al desagüe cuando vio a Musubi. La luchadora de combate cuerpo a cuerpo de su grupo sostenía sus manos bajo la barbilla mientras lo miraba con estrellas en los ojos. Los hombros de la niña literalmente temblaban de emoción y Naruto estaba preocupado de que la pobre pudiera sufrir un ataque si no se calmaba. La emoción de Musubi volvió a aumentar mientras Minato intentaba calmarla. Estaba literalmente vibrando en su asiento, donde Minato seguía sentado en su regazo. Por supuesto, los movimientos espasmódicos de Musubi no eran lo más extraño que hacía su Sekirei. Matsu lo superaba, con el brillo amenazante de sus gafas a la luz de la mañana, esa sonrisa pervertida y espeluznante en su rostro y la risa nerviosa del viejo pervertido al ritmo de sus manos. Fue como ver a una Jiraiya femenina, y eso fue realmente espeluznante. Por supuesto, ni siquiera el nivel de rareza de Matsu fue suficiente para mantener su atención por mucho tiempo. No ante la expresión que le dirigía el ser más poderoso que conocía aparte de él. Fue la mirada de Miya lo que más llamó la atención de Naruto. Tenía ambos ojos abiertos y lo observaba como una rata de laboratorio que acababa de hacer algo increíblemente sorprendente. Sus ojos eran agudos, la mirada de un guerrero extremadamente hábil mientras estudiaba e intentaba descifrar el estilo que estaba usando. Aunque era evidente que le costaba descifrar su taijutsu, no es que tal cosa lo sorprendiera. Este estilo fue diseñado y creado específicamente para usarse con chakras en jutsu, y aunque también podría ser increíblemente efectivo si mejoraba su rendimiento con chakra, por sí solo no parecía gran cosa. Tsunade sonrió, sabiendo cuán poderoso era el taijutsu estilo rana, habiendo entrenado con Jiraiya varias veces en su pasado. Al menos, no para quienes no estaban entrenados en combate.
Si bien era evidente que Miya no podía determinar cómo funcionaba su estilo, era igualmente evidente que lo reconocía como letal. No habría esperado menos del primer Sekirei que despertó de su hibernación. Con una sonrisa, Naruto decidió que ya había entrenado suficiente y se dirigió al porche donde todos estaban. Buenos días, chicas. Vaya, parece que el pedestal usa las voces reales de los personajes al conversar. Interesante, dijo Kiba. Los demás asintieron. Corrigió, y parpadeó al mirar a Musubi y notar que la chica empezaba a sonrojarse. ¿De verdad se había dejado llevar tanto por la emoción que se había olvidado de respirar? Respira, Musubi-chan, le dijo. Respira hondo, inhala y exhala, no queremos que te desmayes. Musubi comenzó a obedecer el libro de Naruto ya que ella tampoco estaba respirando por su emoción. Fue casi divertido ver cómo la chica hacía lo que le sugerían. Tomó una gran bocanada de aire, la soltó en una ráfaga y repitió el mismo proceso. Aún así, no tardó mucho en recuperarse de la falta de oxígeno, y cuando lo hizo, casi estalló. Naruto-sama. Gritó mientras corría directamente frente a él con brillo en los ojos. Fue increíble. Tienes que entrenar conmigo. Naruto le dedicó una sonrisa relajada y soltó una risita. En serio, esta chica era una extraña combinación entre él y Rock Lee cuando eran jóvenes. Le alegraba que aún no hubiera inventado su propio lema ni hubiera empezado a usar licra verde y a hablar sin parar sobre las llamas de la juventud. Claro que parecía abrazar el amor, pero eso no era tan malo como oír a dos hombres adultos hablar a gritos de su juventud y de su genjutsu del atardecer. Tenemos que estar agradecidos por las pequeñas cosas de la vida. Apareció en la pantalla una escena de Rock Lee y Midori haciendo exactamente eso junto con el genjutsu atardecer de la juventud. Los ninjas giraron la cabeza rápidamente, pero los Sekirei quedaron expuestos a la visión. Curiosamente, solo Musubi parecía ser inmune. Parecía disfrutar de la escena. Quizás cuando recupere la forma física, sugirió Naruto, haciendo una mueca de dolor al cambiar el peso del pie izquierdo al derecho. Sí, definitivamente estaba fuera de forma. Sin duda, era solo gracias a su chakra maldito que su cuerpo conservaba sus músculos y no se había atrofiado. Aún así, aunque sus músculos no habían disminuido en lo más mínimo, era evidente que ya no estaban acostumbrados a ser utilizados de esa manera. Les costaría bastante trabajo recuperar la destreza que tenían antes. Madre mía, mira esos músculos duros en ese cuerpo caliente y sudoroso. Rió Matsu con picardía mientras levantaba las manos y movía los dedos. Era una acción que había visto hacer a Jiraiya muchas veces, y que, aunque inquietante, Naruto hizo todo lo posible por ignorar. Matsu tiene muchas ganas de investigar con Naruto-tan. Se encienden las palmas de las manos en la cara y se ríen discretamente. Uzumi miró a la pelirroja a su lado, antes de negar con la cabeza y sonreírle a Naruto. Qué espectáculo el tuyo, hermano, le dijo. Aunque me pareció un poco raro, admitió la chica ladeando la cabeza. Naruto se encogió de hombros. Supongo que a la mayoría de la gente le parecerá extraño. Ese estilo de lucha es muy diferente a cualquier otra forma que veas en este mundo, y como soy el único que lo practica ahora, es un estilo muy inusual, intervino Miya sin dejar de mirarlo. ¿Es autodidacta? No, dijo Naruto, negando con la cabeza mientras su mente regresaba al pasado. Ese estilo me lo enseñó uno de mis senseis hace varios años. Fukusaku-sama era un hombre muy poderoso, y estaba tan en sintonía con la naturaleza que creó este estilo para unirse a ella. Era a la vez una mentira cuidadosamente urdida y una verdad. Fukusaku-sama había creado el estilo y era poderoso. Sin embargo, no era humano y el estilo se había creado para complementar sus habilidades con chakras en jutsu, no al revés. Naruto no estaba listo para contarle a nadie la verdad sobre su pasado, y dudaba que lo estuviera por un tiempo. El Sekirei se quejó levemente. Cada vez les interesa más el personaje de Naruto en el libro. Debe haber sido muy importante para Uzumaki-kun, por la forma en que hablas de él, señaló Miya, dejando su mirada crítica para dar paso a una de sus suaves sonrisas. Lo era, admitió Naruto, recordando con cariño su tiempo en el monte Myoboku entrenando con los sapos. No había vuelto desde la muerte de Gamakichi. Negando con la cabeza, el rubio miró a Miya y continuó hablando. Fukusaku-sama era una de las personas más fuertes que conocí, y eso es decir, porque era muy viejo, muy viejo. Mientras Miya se llevaba una mano a la boca y empezaba a reírse, y Uzume se reía disimuladamente, Naruto miró a Musubi y vio que la chica parecía algo deprimida, con los hombros hundidos y la mirada fija en el suelo. Sin duda, triste por no querer entrenar con ella. ¿Y eso le hace sentir culpable?, dijo Sakura.
Cuando el Sekirei la miró, ella simplemente respondió que odia molestar a la gente y que intenta complacerlos. Oye, Musubi-chan, dijo, haciendo que la chica levantara la vista. ¿Qué tal si me das un mes para ponerme en forma y luego podemos entrenar? Ofreció distraídamente, calculando cuánto tardaría su cuerpo en recuperar su agilidad. Al principio, no le había llevado mucho tiempo aprender el Kawazu Kumite, unos 3 días en total. Sin embargo, esa no era la única habilidad que Naruto necesitaba mejorar. Había otras habilidades, incluyendo el estilo de lucha que solía usar, desarrollado por él y Jiraiya, que tendría que reaprender, sin contar las modificaciones que le había hecho durante la guerra. En total, creía que su cuerpo tardaría un mes en recuperar al menos parte de la agilidad que había perdido. De acuerdo, dijo Musubi con una sonrisa radiante, antes de alzar el puño y cantar triunfalmente. Estoy deseando entrenar contigo, Naruto-sama. Le dijo con entusiasmo, con los ojos brillantes ante la perspectiva de entrenar con su Ashikabi. Naruto suspiró, antes de esbozar una sonrisa resignada. Estoy seguro de que no puedes, le dijo. Besos y abrazos. Naruto sonrió felizmente mientras daba los últimos toques al desayuno que estaba preparando. Un desayuno japonés más tradicional. Arroz al vapor, sopa de miso con tofu, cebollín picado, algas wakame y croquetas de pescado, natto ligeramente sazonado con salsa de soja, nori bañado en salsa de soja y enrollado con arroz, tamagoyaki y salmón salado a la parrilla. Era un desayuno bastante abundante, suficiente para alimentar a un pequeño ejército de Akamichi. Considerando lo mucho que había comido su Sekirei y el hecho de que se moría de hambre por el entrenamiento de hacía apenas una hora, Naruto predijo que esta comida se acabaría en una hora. ¿Me ayudas a llevar los platos a la mesa, Q? Preguntó Naruto mientras miraba a la pequeña rubia que le había pedido, exigido, que le ayudara a preparar el desayuno. No había dejado que la pequeña Sekirei hiciera mucho, sobre todo porque no solo era muy pequeña, sino también porque era demasiado joven para usar algunos de los utensilios con responsabilidad. Lo último que necesitaba era que la chica se cortara con uno de los cuchillos para pelar o picar verduras. Kusano hizo un puchero tierno porque no le permitían ayudar a cocinar. Incluso se le hincharon las mejillas de rabia. Fue absolutamente adorable. Eso no significaba que no dejara que la chica ayudara. Naruto había conseguido un taburete para que la chica lavara las verduras que él cortaría. Por suerte, eso pareció ser suficiente para el pequeño duende, pues desde el incidente con Matsu, el rubio le tenía bastante miedo a los dientes de la planta Sekirei. La chica tenía unas muelas horribles. Kusano lo miró con una sonrisa radiante que solo ella y Musubi, la más pequeña de su harén, podrían jamás esbozar, y asintió. Bien, dijo, agarrando el plato de nori que Naruto le ofreció. Mientras la niña caminaba hacia la sala, Naruto agarró la bandeja con los tazones de sopa de miso y miró a las otras Sekirei que estaban en la habitación con él. Como siempre, Akitsu actuó como su sombra silenciosa, de pie detrás de él como solía hacerlo. Para entonces, ya se había acostumbrado a las extrañas costumbres de la usuaria de hielo. Incluso su presencia empezaba a reconfortarla. ¿Te importaría encargarte de poner esto en la mesa, Akitsu-chan? Preguntó, ofreciéndole la bandeja de sopa. Asintió Akitsu y, con la misma lentitud, extendió las manos para tomar la bandeja de sopa. Sí, dijo, sujetando la bandeja con suavidad mientras se daba la vuelta y comenzaba su lento camino hacia la sala. Decidiendo que podía comerse el resto de una vez, Naruto agarró el resto de la comida él mismo, usando su increíble sentido del equilibrio y una pequeña dosis de chakra para evitar que todo se cayera mientras los seguía. La pantalla mostraba a Naruto trayendo toda la comida. Se veía ridículo. Probablemente se veía ridículo, pensó Naruto con un bufido, balanceando 6 platos vacíos en su mano izquierda y 6 tazones de arroz vacíos apilados encima, la bandeja de salmón asado en la derecha, 6 tazones de sopa de miso en su brazo izquierdo con los tazones más pequeños de Norito en cada dedo, y un tazón grande de arroz al vapor en su cabeza. Al entrar en la sala, donde Kusano acababa de ponerle el plato de comida que tenía en el centro de la mesa, Uzume se giró para mirarlo y se tapó la boca para contener la risa. Parecía que a ella también le parecía gracioso. ¿Ves algo que te divierta, Uzume? Preguntó Naruto mientras comenzaba a colocar los platos y fuentes en sus manos. Para cuando entró por completo en la habitación, Akitsu acababa de colocar su bandeja en la mesa y estaba colocándolas en los lugares donde comerían los demás.
Como siempre, su proceso fue lento, consistió en observar el plato durante unos segundos antes de decidir dónde colocarlo y colocarlo allí con mucho cuidado. Para nada, dijo Uzume con una sonrisa, mientras sus hombros temblaban levemente de alegría. No pude evitar fijarme en lo bien que se te dan las tareas de la casa. Cocinando, limpiando, poniendo la mesa, incluso puedes traer todos los platos mientras los balanceas al caminar. Enumeró todos sus logros con los dedos. Serías una excelente ama de casa. Sakura y Kiba resoplaron. No podían verlo como un amo de casa. Anko reía en la mano de Kakashi, ya que él le había tapado la boca antes de terminar el párrafo. Vaya, gracias por eso, respondió Naruto con un ligero sarcasmo mientras le ponía el plato delante. Me alegra mucho saber que piensas eso. Solo intento mantener el ánimo, respondió Uzume con una sonrisa. El rubio puso los ojos en blanco antes de decidir que no iba a dejar que el Sekirei de la estrella se riera el último. Solo recuerda, Uzume, dijo mientras se incorporaba y la miraba con una sonrisa radiante. No deberías molestar a quien te prepara la comida. Nunca sabes qué le harán la próxima vez que cocinen para ti. Todos en la sala se rieron a carcajadas. Disfrutaban mucho de las bromas entre Naruto y Uzume Milla. Sobre todo de las respuestas de los ninjas. Uzume parpadeó mientras Naruto se alejaba. Espera. ¿No lo dices en serio, hermano? Solo bromeaba. Le gritó, provocando la risa de Naruto mientras salía hacia el patio, donde se oían los intensos combates. Esa chica había llegado demasiado pronto para vencerlo en cuanto a bromas y juegos de palabras. Cuánto echaba de menos meterse con los demás. Al salir Naruto a la terraza con vistas al patio, observó el combate que se desarrollaba allí. Tras terminar sus katas, Musubi y Miya habían ocupado el espacio para su propio entrenamiento mientras él preparaba el desayuno. Aunque sería mucho más preciso decir que Miya estaba entrenando a Musubi, la lavanda ni siquiera parecía esforzarse mientras luchaba contra el entusiasta boxeador. Las imágenes del combate comenzaron a reproducirse a medida que el libro continuaba. Los ninjas se estremecieron en algunos momentos, donde Musubi quedó completamente expuesta y recibió varios golpes con la espada envainada de Miya. Naruto se tomó un segundo para observar a la pareja enfrentándose. Era impresionante ver la diferencia en el combate de Musubi desde la última vez que la había visto. Aunque aún no se acercaba al talento de Miya, la chica estaba mejorando muchísimo. Observó cómo ejecutaban una secuencia particular que debían llevar practicando un tiempo. Con un solo paso, Miya saltó en el aire, con su espada aún envainada sobre la cabeza. Abajo, los pies de Musubi adoptaron una postura más firme y sus manos se alzaron, preparándose para su siguiente movimiento. Naruto podía ver fácilmente lo que intentaban hacer, tan fácilmente como podía ver que Musubi no podría atrapar la espada como ella intentaba. Puede que tuviera la velocidad, pero aún no tenía los reflejos para cronometrar sus reacciones con tanta precisión. Tal como Naruto había predicho, Miya bajó y blandió su espada mientras Musubi levantaba las manos y las juntó. Las manos fallaron el arma envainada por un buen margen, al menos varios centímetros, y continuaron golpeando a la chica en la cabeza. Musubi hizo una mueca al ver a su yo literario clavado en la cabeza. Se frotó la cabeza sabiendo perfectamente cómo se sentía. ¡Ay! Gritó Musubi mientras se sujetaba la cabeza con ternura, donde Naruto pudo ver un gran bulto que comenzaba a crecer. Mientras se frotaba la cabeza, Miya le dedicó una suave sonrisa a la excitada Sekirei, colocando su espada envainada en su posición habitual, a su lado. ¿Por qué no paramos un momento y tomamos un descanso?, sugirió, dirigiendo la mirada hacia donde Naruto seguía observándolos. Parece que Uzumaki-kun ya terminó de preparar el desayuno. Ah. Naruto-sama. Musubi se giró para mirarlo, moviendo las manos hasta que se juntaron frente a ella, de tal manera que le levantaron los pechos. «Hola». Naruto negó con la cabeza. Si no fuera porque la conocía tan bien, habría estado seguro de que lo hacía a propósito. Sin embargo, la chica del puño era demasiado ingenua como para hacer algo como apretarle el pecho para seducirlo a propósito. Eso era más bien lo que esperaba de Matsu. Matsu se rió entre dientes y afirmó que no iba a negarlo. Musubi-chan, Miya-chan, saludó a la pareja, antes de centrar toda su atención en su propia Sekirei. Aparte del chichón en la cabeza, que ya había crecido hasta el tamaño de un huevo de ganso, tenía varios arañazos y moretones por tropiezos o golpes. Su ropa también estaba sucia, con numerosas marcas de rozaduras por todas partes y grandes manchas de sudor que se pegaban a su cuerpo. Parece que nuestra competente casera los ha estado haciendo trabajar mucho. Después del desayuno, tendrán que bañarse. Bien.
respondió Musubi a la rubia, antes de volverse hacia Miya y hacerle una reverencia. Muchas gracias por el entrenamiento, dijo con una sonrisa radiante. Espero con ansias el próximo. Miya se llevó la mano libre a la boca y soltó una risita. Yo también, respondió con gracia, y empezó a moverse. Vamos, es hora de desayunar. Después te prepararé un baño. Está bien. Naruto debió de haber estado observando el entrenamiento de Musubi y Miya más tiempo del que se había imaginado. Para cuando él y las dos mujeres entraron en la sala, Matsu ya estaba allí, sentada junto a Uzume en la mesa, con las manos en el regazo. Uzume y Kusano debieron de aburrirse esperándolos, porque ambos se estaban haciendo muecas. Negando con la cabeza, el rubio se adentró en la habitación, seguido de Miya y Musubi. Para disfrute de todos, la pantalla mostró la competencia de hacer caras que estaban teniendo Uzume y Kusano. Ara, empezó Miya con una sonrisa al ver al Sekirei de la camisa de estrellas, agarrarle las mejillas y estirarlas mientras le sacaba la lengua. Parece que se lo están pasando bien hoy, dijo, sentándose en su lugar en la mesa. Rió Uzume mientras se frotaba la nuca. Solo intentaba evitar que Ku comiera. Ya sabes, porque soy así de responsable. Era evidente que, aunque Kusano probablemente no sabía qué significaba responsable, había entendido claramente la pequeña puya contra sus intentos de comer. Su rostro adoptó una mueca infantil mientras miraba fijamente a la joven tetona, con un fuerte puaj escapando de su garganta. Las palabras Uzume y Maduro nunca deberían estar en el mismo párrafo, y mucho menos en la misma oración, afirmó Miya sonriendo. El día que Uzume-chan empiece a actuar con responsabilidad será el día en que los cerdos por fin aprendan a volar, declaró Naruto mientras se sentaba junto a Akitsu y Kusano. Casi al instante, el leve traqueteo de las cadenas de Akitsu lo recibió mientras ella se removía en su asiento para poder seguir observándolo. Al otro lado de la mesa, Uzume hizo una mueca juguetona ante el comentario sobre su habitual inmadurez. Ay, hermano. Eso fue un poco duro, ¿no crees? Preguntó, levantando el labio inferior mientras miraba fijamente al rubio. En absoluto, respondió Naruto mientras tomaba el plato de Kusano y le servía de comida. La chica verde le sonrió radiante y, con cuchara y tenedor en las manos, empezó a comer lo que ella y su Oni-chan habían preparado. En la cabecera de la mesa, Miya se llevó una mano a la boca y soltó una risita, mientras que Uzume resopló y giró la cabeza. Parece que tu yo del libro se ha relajado un poco, Naruto-kun, dijo Hinata. Los demás también lo notaron. Supongo que eso significa que la calidad de las bromas también aumentará, mencionó Kiba. Además de las bromas. Fuoru, Matsu decidió sumarse a la diversión mientras reía con su risa de anciano junto a Uzume. ¿Tienes garras hoy, Naruto-tan?, preguntó, sonriendo tras sus gafas. Pareces mucho menos reservado que desde que llegaste a Shinto Teito. ¿Y cómo lo sabrías?, preguntó Naruto, antes de parpadear sorprendido, como si acabara de descubrir la respuesta a su propia pregunta. Uy, espera, olvidé que Matsu-san es un mirón. La risa de Miya aumentó mientras Matsu resoplaba e inflaba las mejillas de forma infantil. No es espiar. Se quejó, cruzando los brazos. Se llama ojo del cerebro electrónico. Y no te metas con esto también, Naruto-tan. Ya tengo suficientes problemas con Miya-tan. Ay, Dios mío, dijo Miya riendo entre dientes, entrecerrando los ojos y sonriendo con amabilidad. Lo siento, Matsu-san, no tenía ni idea de que tu mirada furtiva fuera tan especial. Matsu resopló mientras Naruto y Miya compartían una risita a costa de los pelirrojos. Murmuró Uzume mientras veía reír a la rubia y a la lila. Que esas dos se lleven bien no parece ser un buen augurio para ninguna de nosotras. ¿Qué fue eso, Uzume-san?, preguntó Miya, sonriéndole a la morena con un aura ligeramente oscurecida. Nada, Miya, tartamudeó Uzume, con los ojos abiertos por el miedo. No dije nada, ¿me oíste decir algo? No se dijo nada malo de ti ni de ese colega, Mientras Uzume soltaba su risa nerviosa, Miya seguía mirando a la otra Sekirei, poniéndola cada vez más nerviosa. Finalmente, sin embargo, la lavanda se giró, aparentemente satisfecha de haber conseguido asustarla, aunque ya no usaba su máscara de Anya gracias a Naruto. Uzume, por otro lado, suspiró aliviada al librarse tan fácilmente. Se llevan demasiado bien para mis pruebas, refunfuñó Matsu, aparentemente dándole la razón a Uzume, mientras dirigía su mirada infantil a los dos, que habían decidido burlarse de ella, antes de señalar a Naruto. Y aún no has respondido a mi pregunta. Bueno, técnicamente no me preguntaste nada, respondió Naruto con una sonrisa.
Sin embargo, al ver que el ojo derecho de Matsu empezaba a temblar, se recostó sobre las manos y suspiró. Supongo que podría decirse que cambié de opinión, dijo, mirando a Miya, quien captó su mirada y sonrió. Le devolvió una mirada ligeramente más débil, antes de entregarles a Akitsu, Musubi, Matsu y a él mismo. Me pregunto a quién le harán la broma primero. Apuesto a que será Uzume o Miya, dijo Naruto. A decir verdad, Naruto aún no estaba seguro de todo esto. Sin embargo, tras hablar con Miya anoche y meditar en sus palabras hasta bien entrada la noche, hasta que se quedó dormido, decidió que al menos intentaría unir a una Sekirei con una Ashikabi. No sabía que también lo haría, ni si podría amarlas de verdad, pero había decidido que si existía la posibilidad, la dejaría. Además, no sería justo para sus chicas si no las dejaba entrar. Estaban unidas a él, así que lo mínimo que podía hacer por ellas era esforzarse por permitir que se acercaran. ¿Es así?, preguntó Matsu, frunciendo el ceño mientras Naruto colocaba un plato de salmón frente a ella y luego llenaba el tazón de arroz. Sí, respondió Naruto, recostándose en su asiento tras terminar de servirle. He decidido probar con todo esto de los Ashikabi, lo que me recuerda, separó los palillos con un chasquido y miró a la pelirroja con una mirada más crítica. ¿Cuánto tiempo crees que tardarás en empezar a hacer perfiles de todos los Sekirei y sus Ashikabis?, preguntó, interrumpiendo ligeramente el ambiente distendido de las comidas. Uzume se tensó en su asiento y lo miró con recelo, mientras que Miya se había enderezado y ahora lo miraba con los ojos abiertos. Musubi y Kusano tenían expresiones de confusión casi idénticas, ladeando la cabeza, probablemente intentando entender por qué querría saber de otros Sekirei y sus Ashikabis. Incluso Akitsu se había movido, con el familiar tintineo de sus cadenas resonando en sus oídos. Por fin has empezado a sacarme provecho, dijo Matsu, exasperado. Juro que a Minato también le llevó un tiempo. Demasiado. Soy un maestro recopilando información. Minato se sonrojó. Matsu parpadeó y detuvo las manos justo cuando estaba a punto de llevarse un poco de arroz a la boca. Retiró los palillos de su boca y miró a Naruto con el ceño ligeramente fruncido. Entiendo por qué Naruto-tan querría saber sobre los Sekirei, pero ¿por qué quiere saber también sobre sus Ashikabis? Conocer la personalidad del guía, así como la del Sekirei, ayudará a crear estrategias más informadas, comenzó Kakashi, claramente con ánimo de enseñar. Si solo conoces al Sekirei, podrías ganar en una pelea, sí, pero conocer también al Ashikabi te ayudará a desarrollar mejores estrategias. Por lo que entiendo, si sabes cómo piensa y actúa el Ashikabi, puedes usarlo incluso en combate. Especialmente si son propensos a entrar en pánico y cometer errores. Puedes dirigir un ataque hacia ellos para obligar a un Sekirei a colocarse donde quieras para un mejor ataque. Se trata de controlar el campo de batalla. El resto de los ninjas asienten, y Minato se anota mentalmente para solicitar la misma información cuando regresen. Porque, al parecer, algunos Ashikabis se han convertido en figuras importantes del plan Sekirei, declaró Naruto, recordando la conversación con ese secretario cuyo nombre jamás había oído. Si el tipo para el que trabajaba, Izumi Iga, era conocido como el Ashikabi del Este, significaba que debía haber otros Ashikabi con un título similar. También debía haber un Ashikabi del Oeste, un Ashikabi del Sur y un Ashikabi del Norte, y cada uno de ellos probablemente era una figura importante del plan Sekirei, con más Sekirei que un Ashikabi promedio. No sería inteligente por su parte ignorar a estas personas potencialmente peligrosas. También estaba el hecho de que necesitaría información sobre sus enemigos si querían ganar. Por lo que había aprendido la noche anterior, cada Sekirei era técnicamente enemigo de todos los demás Sekirei. Eventualmente, todos se verían obligados a luchar hasta que solo quedara un Sekirei en pie. Si quería que sus Sekirei ganaran, necesitaría toda la información posible para asegurarse de que no perdieran. Y finalmente, estaba el problema con Iga. El hombre sabía más de lo que Naruto quería, y a cambio, Naruto no sabía prácticamente nada de él. Ir a una reunión con un hombre que tenía todas las de ganar, mientras él no tenía ninguna, no era una buena idea. Sin importar el resultado de la reunión, Naruto quería ser quien saliera con el mejor trato. Tsunade estuvo de acuerdo. Estaba bien razonado. Así que Naruto-tan quiere que recopile información sobre los actores principales del plan Sekirei, preguntó Matsu para confirmarlo, ajustándose las gafas mientras lo observaba. Sería buena idea saber sobre gente así, admitió con una sonrisa. Parece que Naruto-tan por fin se está metiendo en esto del Sekirei. Naruto sonrió ante el cumplido de la pelirroja, pero luego negó con la cabeza ante su respuesta. No, empezó, mirándola fijamente. Quiero información sobre todos los Sekirei y sus Ashikabi.
todos los que participan en el plan Sekirei, no solo los más importantes. Aunque quiero que te centres en ellos al principio, sería irresponsable pasar por alto a alguien solo porque no sea tan poderoso como alguien como Iga Izumi del Este. Nadie más que Naruto pareció notar la rigidez de Uzumi al oír el nombre, mientras lo miraban con atención. Anotó que quizá le convendría hablar con Uzumi más tarde. Negando con la cabeza, volvió a concentrarse en Matsu, quien parecía aprensivo. ¿Cuánto tiempo crees que tardará?, preguntó. Bueno, Matsu miró a Miya, tosió nerviosamente y volvió a centrar su atención en él. Podría llevar bastante tiempo, y no estoy muy segura de poder darte información sobre todos los Sekirei que hay por ahí. Bueno, honestamente, cualquier información es mejor que ninguna, dice Kakashi, sabiendo que ninguna información es perfecta. Naruto entrecerró los ojos, sus pupilas oscilando entre Matsu y Miya. ¿Por qué no?, preguntó con el ceño fruncido. ¿Acaso Miya no quería que supiera que ella era la primera Sekirei? No, no podía ser. Ya le había confesado que era una Sekirei, y debía saber que él era lo suficientemente inteligente como para relacionar la información que Matsu le había dado la noche anterior. Y si no era así, significaba que probablemente aún guardaba más secretos que no quería revelar. Mira, créeme cuando te digo que hay cosas que es mejor no decir, le dijo Matsu, lo que hizo que Naruto frunciera aún más el ceño. Su nueva Sekirei debió haberlo notado, porque se apresuró a volver a hablar. Aún puedo darte la mayor parte de la información, solo que puede que haya algunas lagunas, explicó. Creo que al menos deberías tomar la información que pueda conseguirte y luego usar tus clones para conseguir el resto, afirma Sakura. Siempre que no vayas a ciegas, además de tus clones y habilidades de transformación, deberías tener una red de espionaje perfecta en la ciudad. Naruto asiente, entendiendo, mientras las Sekirei lo miran con expresión interrogativa. Mi habilidad de transformación puede transformarme literalmente en lo que quiera, ya sea un pájaro o cualquier otra persona. Si a eso le sumamos la enorme cantidad de clones que puedo crear, puedo cubrir una ciudad de ese tamaño y descubrir prácticamente cualquier cosa. Naruto sonríe con suficiencia. Te sorprendería lo que puedes aprender si la gente no se da cuenta de que la planta en la esquina de la habitación los está espiando. Todos los Sekirei están completamente impactados por esta nueva información. Matsu más que nadie. Naruto suspiró mientras volvía a comer para darse un momento de reflexión. Por un lado, no le gustaba no saberlo todo sobre la situación. Durante la guerra, la falta de información había matado a la mayoría de sus amigos, y aunque este plan Sekirei no parecía tan malo como la cuarta gran guerra Shinobi, o incluso algunas de las guerras que la humanidad había librado casi constantemente, perder significaba separarse de sus Sekirei. Y no sería un buen Ashikabi si permitía que eso sucediera. Y aún así, ¿acaso Naruto no tenía sus propios secretos? Claro, había decidido que quizás dejar entrar a estas chicas en su vida no sería tan malo, pero eso no significaba que les contara todos sus secretos. Naruto tenía más esqueletos en su armario que todos los gobiernos del mundo juntos. Demonios, algunos de esos secretos eran incidentes que lo involucraban cuando el secreto de su existencia se vio comprometido. ¿De verdad tenía razón al negarle a Miya sus secretos cuando él mismo tenía tantos? Por mucho que odiara admitirlo, la respuesta era no, no estaba bien. Kakashi le dio a Naruto un pulgar hacia arriba por su razonamiento. Entiendo, dijo por fin, señalando con la cabeza a Matsu, aunque sus ojos estaban fijos en Miya. Mientras Matsu se desplomaba aliviada, la hermosa casera lo miraba fijamente y comprendió claramente que sus palabras habían sido más para ella que para las pelirrojas. Ella asintió y sonrió, lo cual él reconoció, antes de volver a su nuevo Sekirei. ¿Aún puedes conseguirme la mayoría de esos perfiles? Sí, asintió Matsu. Siempre que un Sekirei es atacado, Mbi recopila información sobre sus compañeros y la almacena en su base de datos. Eso tenía sentido, pensó Naruto. Si Mbi almacenaba todos los datos de una Ashikabi en el momento en que atacaban a un Sekirei, explicaría cómo Minaka había logrado sortear la ruta que Naruto había marcado en su celular. Con la tecnología de Mbi, probablemente habían podido recopilar más datos sobre él que sobre nadie, y al atacar a Musubi les había dado esa oportunidad. Hizo una mueca al saberlo, preguntándose si tal vez atacar a Musubi era la razón por la que Mbi lo había encontrado tan fácilmente. Esa es la suposición más probable, Naruto-tan, dijo Matsu. ¿Y qué tipo de información recopilan?, preguntó Naruto. ¿Es algo simple como sus nombres y números de teléfono? ¿O obtienen algo más como su edad, ocupación, lugar de residencia o incluso una biografía? ¿Y qué hay de sus Sekirei? ¿Podrías conseguirme una lista de sus estadísticas y poderes?
Espera, Naruto-tan, interrumpió Matsu al rubio antes de que pudiera empezar. Parecía que la avalancha de preguntas la había pillado desprevenida. La pelirroja tuvo que tomarse unos segundos para sí misma antes de responder. La verdad es que no podría decirte qué tipo de información puedo conseguirte. La base de datos que pirateé parecía contener información básica sobre los Ashikabi y sus Sekirei. Solo dime cuáles quieres y te las consigo. Como dije, los quiero a todos, le dijo Naruto. Sin embargo, quiero que empieces con cualquier Ashikabi que haya logrado abatir a más de un Sekirei. Probablemente serían ellos los que habría que vigilar. Naruto no tenía ni idea de si abatir a más de un Sekirei significaba algo, si significaba que el Ashikabi en cuestión tenía más chakra que la mayoría o si era solo cuestión de suerte. Sin embargo, tener más Sekirei bajo su mando significaba que tenían más potencia de fuego para atacarlo a él y a sus Sekirei si terminaban luchando. Y eso era realmente lo más importante que saber en este caso. Naruto tenía 4 Sekirei ahora, y por lo tanto, probablemente no tendría que preocuparse por Ashikabi con solo uno por un tiempo. Puedo hacerlo, dijo Matsu, asintiendo mientras se ajustaba las gafas. Aunque me llevará un tiempo conseguirlos todos. Solo puedo acceder a la base de datos de Envi una vez cada pocos días, e incluso entonces solo por unas horas, admitió la hacker con cierta timidez. Si paso demasiado tiempo en su ordenador central, podrían detectarme y cambiar su seguridad. Aún podría entrar, le aseguró a Naruto cuando frunció el ceño al oír la noticia. Pero me llevaría mucho tiempo volver a hackear su ordenador central. Hizo una pausa y luego miró a Naruto con el ceño fruncido. ¿Seguro que quieres todos los perfiles de Sekirei y Ashikabi? Sí, dijo Naruto. ¿Incluso los que han perdido? Naruto parpadeó y por un momento se preguntó de qué hablaba antes de que sus palabras cayeran en la cuenta. Claro que había Sekirei que ya habían perdido. ¿No había derrotado a Yomi hacía apenas unos días al rescatar a Kusano? Si había vencido a un Sekirei, era lógico suponer que otros Sekirei también habían luchado y perdido. Sus pensamientos se confirmaron cuando Matsu asintió. Por supuesto, dijo. Ha habido varias batallas hasta ahora, aunque tendré que revisar la base de datos de nuevo para saber cuántas han ocurrido recientemente. Asintiendo para sí mismo, Naruto tomó una decisión. Aún quiero todos los perfiles, incluso los de los que perdieron, le dijo, y luego ladeó la cabeza. Además, quiero que sean lo más detallados posible. Quiero saber todo lo que puedas darme, no solo nombres, estadísticas y números, sino también las habilidades y poderes de los Sekirei. Y en cuanto a los Ashikabi, quiero saber más que solo quiénes son y cuántos Sekirei han alado. Quiero un perfil completo. Nombre, residencia, ocupación, antecedentes e historia, y si es posible, un perfil completo de personalidad. No pide mucho, ¿verdad? Dijo Minato. Matsu mantuvo la cabeza baja, sabiendo que su Ashikabi le pediría la misma información cuando regresaran. Está pidiendo todo lo que necesita, afirma Tsunade. Esta información es necesaria para librar una guerra contra cualquier enemigo. Que lo trate como una guerra es una ventaja. Significa que por fin se lo toma en serio. Es mucho pedir, Naruto-tan, admitió Matsu con aspecto incómodo. Sus palabras también parecieron inquietar a la mayoría de los presentes, especialmente a Uzume, que lo miraba con recelo. No creo que la base de datos del MB contenga tanta información. ¿Puedes conseguirlo de todas formas? Preguntó Naruto. Si eres capaz de hackear la base de datos de MB, debería serte bastante fácil hackear sus satélites y usarlos para espiar a los Ashikabi y sus Sekirei. Matsu frunció el ceño. Bueno, sí, pero, oye, hermano, Uzume interrumpió a Matsu para que no dijera nada más, dirigiendo toda la atención hacia ella. ¿De verdad es tan importante que sepas tanto? Bueno, supongo que entiendo la necesidad de estar preparado para los Sekirei con los que podrías luchar, pero también para sus Ashikabi. Sabes que está contra las reglas que un Sekirei mate a un Ashikabi, ¿verdad? Preguntó, y de todos los presentes, ella parecía ser la más inquieta. ¿Y de verdad crees que todos los participantes del plan Sekirei van a seguir las reglas? Preguntó Naruto, frunciendo el ceño al verla estremecerse. Que vaya contra las reglas no significa que no lo hagan. A la humanidad nunca le ha importado seguir las reglas de combate, ni un código de honor en combate. Quizás a ustedes, Sekirei, sí les importe, pero por lo que he visto, la voluntad de un Ashikabi puede subvertir la de los Sekirei, y un Ashikabi es humano. Nunca se sabe hasta dónde llegarán para ganar y reclamar su premio. La avaricia era una de las cosas más despreciables de la humanidad, según Naruto.
Su deseo de más dinero, más prestigio, más tierras, más poder, los extremos a los que algunos llegarían para conseguir lo que quieren y los actos despreciables que cometerían eran ilimitados. Una vez vio a un hombre matar a toda su familia solo para reclamar la herencia de un testamento dividido entre él y sus hermanos. Lo peor fue que no solo había matado a los hermanos, sino también a sus familias para asegurarse de que nadie se lo disputara. Si la gente estaba dispuesta a hacer eso por dinero, ¿qué estarían dispuestos a hacer por un premio del que aún no sabían nada, pero que parecía tan prometedor? Todos los ninjas y Sekirei se quedaron completamente verdes al oír todo esto. Ninguno de ellos jamás pensaría en matar a su familia por ningún motivo, y mucho menos por dinero o poder. Naruto podía decirte por experiencia propia hasta dónde llegarían. Sería como volver a las cruzadas, con cada ingenuo aprovechando su propio éxito, matando y masacrando a todo el que se cruzara en su camino debido a su errónea creencia de que la tierra por la que luchaban era tierra santa. Al final, los humanos eran un grupo de idiotas con delirios de grandeza y sin un ápice de sentido común. ¿No pareces tener muy buena opinión de tu propia especie?, preguntó, y Naruto se giró para mirar a la mujer que la había preguntado. Miya lo observaba de nuevo, como si lo hubiera visto desde otra perspectiva. Pero había algo más en su mirada, algo diferente que no lograba identificar. Sabiendo todo eso, yo tampoco tendría una opinión muy alta, dijo Anko, todavía un poco verde. Con un suspiro, Naruto sintió que sus hombros se hundían un poco. Simplemente veo las cosas como son, respondió, preguntándose por un momento cuánto debería contarles, antes de decidirse a seguir adelante. A lo largo de la historia de la humanidad, la única constante de la que siempre has oído hablar es la guerra. La batalla ha sido constante entre la humanidad. Matamos, y matamos, y matamos, matamos tanto que a veces creo que lo único en lo que la humanidad es realmente buena es en matar. Siempre se inventan nuevas armas, métodos más fáciles para matarse entre sí. En lugar de hacer algo útil que beneficie a la sociedad en su conjunto y ayude a mejorar las vidas, los científicos dedican más tiempo a buscar maneras de acabar con ella. La historia lo había demostrado, y el mayor ejemplo ocurrió en 1945, cuando Estados Unidos logró crear la bomba atómica y la utilizó en Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánto mejor habrían aprovechado su tiempo para crear algo útil si no lo hubieran malgastado en un arma capaz de arrasar una ciudad? ¿Cuántos problemas podrían haber solucionado? ¿Cuántas enfermedades? Habían malgastado más de $2.000 millones y el tiempo de las mentes más brillantes que crear lo que Naruto consideraba una pérdida de tiempo y esfuerzo. Y con la invención de la bomba atómica, la caja de Pandora se abrió de nuevo. Al igual que en su época, cuando los shinobi intentaban aprender jutsus cada vez más destructivos, solo que en lugar de jutsus, la gente intentaba superarse mutuamente creando formas cada vez más ingeniosas de matarse. Bombas, armas biológicas, vapores ácidos, lo que fuera, era probable que alguien ya lo hubiera creado. Era la prueba del mayor fracaso de la humanidad, y la razón por la que a Naruto dejó de importarle. ¿Por qué molestarse en impedir que los humanos se mataran entre sí cuando se empeñaban tanto en hacerlo? ¿Por qué molestarse en predicar sobre la paz cuando todos despotricaban sobre la guerra? No tenía sentido intentar detener a quienes no paraban, ni predicar a quienes se negaban a escuchar. ¿Qué tan poderosas son estas armas?, preguntó Naruto. Sentía genuina curiosidad. Empezaron a aparecer imágenes y vídeos en la pantalla. Las bombas atómicas destruyendo Hiroshima y Nagasaki, gas mostaza en las trincheras, armas químicas, mejores armas, bombas, métodos de exterminio. No tardó mucho en que alguien corriera al baño a vomitar. Curiosamente, era Sakura. Todos esperaron a que regresara antes de continuar. Las imágenes y vídeos se detuvieron poco después de que Sakura se fuera. Claro que Naruto había perdido la esperanza en la humanidad mucho antes de la invención de la bomba atómica. Pero en el momento en que supo de su existencia, fue una prueba más de que había tomado la decisión correcta. Simplemente no tenía sentido salvar a una raza tan violenta y destructiva de su propia estupidez. Con un suspiro, Naruto apartó su plato y se levantó. Un tintineo de cadenas le indicó que Akitsu también lo hacía. Perdón por arruinar la comida, dijo, antes de salir de la habitación. En cuanto Naruto salió del pasillo, un suspiro deprimido escapó de sus labios. No tenía ni idea de qué le había pasado allí, casi había sido como si alguien más hubiera tomado el control. Aunque quizás así fuera. La forma en que había hablado allí, no habían sido las palabras de Naruto, el shinobi errante, ni siquiera de Naruto, el inmortal solitario.
Había sido la voz de alguien que había visto y participado en guerras antes, de un hombre que había visto lo peor que la humanidad podía ofrecer, de un líder cuyos ingenuos ideales le habían fallado cuando más los necesitaba, haciéndole comprender la verdad del mundo. El Naruto que había hablado allí había sido el único sobreviviente de la guerra, y se había vuelto cauteloso y amargado por ello. Es un pensamiento deprimente, dijo Kakashi. Aunque Naruto había decidido esforzarse al máximo para aceptar a sus Sekirei y participar en el plan Sekirei con ellos, al mismo tiempo comenzaba a comprender que no era tan sencillo como decidirlo y luego hacerlo. Parecía tener muchos más problemas de los que creía, o tal vez se había vuelto tan hábil ignorándolos que ya no los registraba hasta que surgían, como alguien que olvida dónde está su teléfono cuando no lo usa, aunque lo haya guardado en el bolsillo momentos antes, solo que a una escala mucho mayor. Eso significaba que Naruto tendría que esforzarse mucho para ser menos cínico con el mundo que lo rodeaba, algo nada fácil. Con una larga trayectoria, Naruto ha visto lo peor que la humanidad podía ofrecer, y por muy desafortunado que fuera, sus peores cualidades superaban con creces sus virtudes. Quizás debería seguir el ejemplo de Musubi, pensó con una risita. Quizás sus creencias cambiarían si un día decidiera empezar a soltar eufemismos sobre cómo el amor triunfa sobre todo. Como mínimo, sería un espectáculo divertido. Musubi hizo un gesto de victoria. Le encantaría ver a alguien actuar como ella. Un tintineo de cadenas atrajo la atención de Naruto. Miró a Akitsu y frunció el ceño al ver que, para variar, ella no lo miraba. Al girar la cabeza hacia donde ella miraba, Naruto comprendió la razón y no pudo culparla por estar más interesada en esto que en él. La persona a la que miraba era Kagari, y parecía tener peor aspecto que ayer, si es que tal cosa era posible. Su ropa, antes impecable y perfectamente arrugada, estaba completamente desordenada. Su camisa de manga larga estaba desabrochada y arrugada, con los 5 botones superiores desabrochados. Asimismo, sus pantalones parecían haber sido enrollados antes de ponérselos. Las numerosas arrugas contrastaban claramente con el aspecto de lavado en seco que solían tener. Aún más preocupante era la forma en que Kagari actuaba, apoyado en el pasillo con ventanas, mientras respiraba con dificultad y sostenía el brazo izquierdo sobre el pecho. Su rostro estaba tan rojo que Naruto creyó que iba a estallar en llamas en cualquier momento. Sus ojos entrecerrados parecían mirarlo todo y a la vez a la nada. Eso me trae recuerdos, dijo Minato. He visto a Omura así muchas veces cuando empezó a reaccionar ante mí. Siempre parecía que le dolía. Omura se estremeció al oír la descripción. En cuanto Naruto vio bien al otro hombre, empezó a tener un mal presentimiento. Sabía que Kagari era un Sekirei. Al menos, estaba casi seguro de que Kagari era un Sekirei, además de ser la persona que había estado viendo en sueños durante las últimas 2 noches. Para colmo, ya había visto esa mirada antes, en Musubi. Y si el estado actual de Kagari era lo que él creía, Naruto no estaba seguro de que fuera un buen augurio para ninguno de los dos. A pesar de esto, su cuerpo terminó avanzando hasta quedar frente al hombre mucho más joven. «Oye, ¿estás bien, Kagari-san?», preguntó, sintiéndose un poco estúpido por preguntar eso cuando era obvio que no estaba bien. Kagari simplemente levantó la vista al oír su voz. Sus ojos entrecerrados parecían mirarlo fijamente, mientras el rojo de su rostro parecía intensificarse. Tras solo un segundo mirándolo, los ojos de Kagari parecieron girarse hacia atrás y cayó hacia adelante. «Mierda», maldijo Naruto mientras reaccionaba por instinto, atrapando al usuario de fuego antes de que cayera. Años después, Naruto descubriría que este momento sería uno de los más extraños que había vivido. En el momento en que Kagari empezó a caer hacia adelante, su brazo se separó del pecho y Naruto pudo ver bien lo que el hombre llevaba consigo. ¿Era demasiado esperar que no te convirtieras en un pervertido como todos tus senseis?, preguntó Tsunade dramáticamente. Eso provocó la reacción de Kakashi, Naruto y, sorprendentemente, Anko. Los dos hombres lo negaron, mientras que a Anko le gustaba como pervertido. «Es más divertido entrenarlos si son así», declaró. Esto hizo que Kakashi sudara nerviosamente. Por supuesto, al ver los pechos de Kagari, Naruto se preguntó si el hombre de fuego era un hombre. Al fin y al cabo, los hombres no suelen tener pechos, y Kagari era un pelirrojo, ni mucho menos lo suficientemente gordo como para tener pechos masculinos. Quizás era simplemente una mujer y se lo había estado ocultando a todo el mundo. Era plausible. Naruto había conocido mujeres a las que les disgustaba ser mujeres, principalmente por los prejuicios que la mayoría de los hombres tenían hacia el género femenino, y usaban vendajes para ocultarlo. Pero eso había sido principalmente durante la época medieval y shogun.
Hoy en día, las mujeres tienen prácticamente los mismos derechos que los hombres. Todos estos pensamientos pasaron por la cabeza de Naruto en el instante en que Kagari terminó de caer sobre el rubio. Naruto se apresuró a asegurarse de que el hombre, la mujer, o lo que fuera, no cayera al suelo, moviéndose hábilmente hacia un lado, donde agarró el brazo del usuario de fuego y se lo echó al hombro antes de rodear la cintura del Sekirei de cabello plateado con su brazo. Apretando su agarre y sujetando el brazo de Kagari sobre su hombro, Naruto miró a Akitsu y comenzó a dar órdenes. Akitsu, necesito que llames a Miya y le digas que se reúna conmigo en la habitación de Kagari. Hazle saber que es urgente. Por supuesto, Ashikabi-sama, dijo sin vacilación alguna al marcharse. Parecía que, si bien la mujer suele ser lenta, Naruto no le daba una orden directa. Se dio la vuelta y salió corriendo hacia la habitación donde habían dejado a Miya. Naruto la vio marcharse y, con una pequeña mueca, se dirigió a la habitación de Kagari. Hinata se sonrojó levemente. Al parecer, le gustaba que él tomara las riendas. O eso o el hecho de que acudiera a ayudar por instinto. Con los callados, no se nota. De todas las veces que algo así podría haber sucedido, tenía que suceder ahora. Por supuesto que sí, cuando era algo fácil en su vida. Naruto siempre había tenido la peor suerte en situaciones como esta. Su primera misión de rango C se convirtió más tarde en una de rango A. Durante los exámenes Chunin, terminó en combate con un Zenin y un contenedor demoníaco. Y durante la búsqueda de Tsunade con Jiraiya, Naruto se encontró con Uchiha Itachi y Yoshigaki Kisame, dos criminales de rango S que querían el poder de Kurama. Y esas fueron solo las situaciones con las que se topó en los primeros meses tras convertirse en shinobi, y eso sin mencionar su graduación anterior. Con toda la mierda que le habían metido en la vida, Naruto no debería sorprenderse de que algo así sucediera. Y aún así lo era. Parecía que Murphy había decidido lanzarle otra bola curva cuando no estaba mirando. ¿Con qué frecuencia pasa eso?, preguntó Minato. Naruto suspiró, pero respondió de todos modos. Podrías convertir todas mis aventuras y contratiempos en una serie de televisión. Esto hizo que el Sekirei se echara a reír. La voz demacrada de Kagari lo sacó de sus pensamientos. Mirando hacia el usuario de fuego, vio al tipo con pechos, mirándolo con ojos cansados pero entrecerrados. ¿Los viste, verdad?, preguntó, y no hacía falta ser un genio para entender de qué hablaba. Si te refieres a ese cofre que llevas, entonces sí, lo vi, dijo Naruto, decidiendo que sería mejor acabar con esta situación de una vez. Menos mal que esperaba una reacción violenta. De lo contrario, Naruto podría haberse quemado un poco cuando Kagari estalló repentinamente en llamas. Naruto se apresuró a soltar al usuario de fuego y retrocedió de un salto mientras un intenso fuego naranja se encendía alrededor del Sekirei de cabello plateado. A pesar de que el cuerpo de Kagari parecía estar cubierto de llamas, estas no le hicieron daño. No. Espera. Eso no era cierto, comprendió Naruto al observar la mano izquierda del usuario de fuego, donde el fuego parecía estar más concentrado. Estaba roja y llena de ronchas, con burbujas en la piel, probablemente debido a la intensidad de las llamas. Mientras Naruto seguía observando, el usuario de fuego hizo una mueca por alguna razón, mirando su mano izquierda como si esperara que algo sucediera. Naruto no estaba muy seguro de qué buscaba Kagari, pero fuera lo que fuese, no parecía estar sucediendo. Los ninjas miraban a Omura con curiosidad. Ella negó con la cabeza antes de responder. Me pasó lo mismo con Minato. Intenté atacarlo, pero mi cuerpo se negó a funcionar. Mis poderes también eran extremadamente difíciles de controlar, al menos hasta que me dieron alas. Maldita sea, murmuró Kagari, apenas lo suficientemente alto como para que Naruto lo oyera por encima del rugido de las llamas. Incluso la voz de la usuaria de fuego empezaba a sonar más femenina. Ahora no, por favor, ahora no. Esto no puede estar pasando ahora mismo. ¿Qué no puede estar pasando?, preguntó Naruto. El sonido de su voz hizo que Kagari levantara la cabeza tan rápido que parecía que el usuario de fuego iba a recibir un latigazo. El rubio miró al hombre allí en llamas, llegando ya a lo que creía que era la conclusión obvia. Estás reaccionando, ¿verdad? Pensar que tardé bastante en darme cuenta de eso, afirmó Minato. ¿Qué? Kagari parpadeó, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Negó con la cabeza, como si intentara disipar su incredulidad. Considerando que parecía aún más sorprendido que antes, obviamente no funcionó. ¿Cómo lo supiste? Hizo una mueca y empezó a sisear de dolor al ver que su ropa ardía.
Su mano derecha se dirigió al agujero cada vez más grande en su hombro, que estaba siendo consumido por el fuego que lo rodeaba. No fue tan difícil de entender, dijo Naruto, dando un paso al frente. Sin embargo, se detuvo cuando Kagari retrocedió un paso. Frunciendo el ceño, el rubio se quedó quieto, decidido a responder. No fue tan difícil, dijo encogiéndose de hombros. Hay muy poca gente en el mundo con el pelo plateado como el tuyo. Casi supuse que eras el guardián de los Sekirei sin alas desde el momento en que nos conocimos fuera del arboreto, Kagari. ¿O es Omura? Ante la mueca de Omura, o de Kagari, Naruto intentó dar otro paso al frente. Sin embargo, cuando las llamas alrededor de Kagari aumentaron, el rubio decidió que sería mejor quedarse quieto. En cuanto a cómo supe que estabas reaccionando, bueno, Naruto hizo una mueca. He estado soñando contigo estos últimos 2 días, igual que los que tuve con Kusano cuando reaccionó ante mí. Mientras el rubio seguía hablando, su mente iba a 1000 por hora mientras intentaba pensar qué hacer. Si Kagari seguía con las llamas encendidas mucho más tiempo, Naruto estaba seguro de que la casa empezaría a arder. De hecho, le sorprendió que no lo hubiera hecho ya. Lo primero que Naruto necesitaba hacer era encontrar la manera de apagar el fuego que rodeaba a Kagari. Ya no estaba seguro de si pedirle al usuario de fuego que lo hiciera era una opción viable. El Sekirei en cuestión no parecía muy dispuesto a detenerse. Podía usar un jutsu de agua, por supuesto, pero Naruto no estaba seguro de que también lo haría sin una fuente de agua disponible. Si bien ahora tenía afinidad por el elemento, no había entrenado en su uso desde la guerra, y nunca había llegado al punto de extraer agua de la humedad del aire. Considerando que el calor causado por la llama de Kagari probablemente había absorbido toda la humedad a su alrededor, incluso si pudiera usar la humedad del aire, Naruto ya no estaba seguro de que fuera una opción. ¿También puedes controlar el agua?, preguntó Tsukiumi. ¿Qué más puedes controlar?, sonrió Kakashi. Podemos entrenarnos para usar diversos elementos. Naruto usa el viento, mientras que Sakura usa el agua. Tsunade también usa el agua. Yo uso el rayo. Soy capaz de usar los 5 elementos principales. Sasuke usa fuego y rayo. Anko, aquí, usa principalmente tierra, pero puede controlar el fuego con la misma facilidad. Kiba usa tierra, y no estoy segura de Hinata. Con toda la atención puesta repentinamente en Hinata, comenzó a sonrojarse enormemente, intentando esconderse detrás de Naruto. Después de unos segundos, solo se oyó un chillido de agua detrás de la rubia. En resumen, no tenía muchas opciones disponibles en ese momento, más allá de tratar de convencer a Kagari de que se detuviera antes de que Maison Izumo fuera incendiada. Kagari, tienes que apagar el fuego, comenzó Naruto, casi dando otro paso al frente antes de decidir no hacerlo. Si no lo haces, Maison Izumo se convertirá en cenizas. No, no puedo, dijo Kagari con voz tensa. Ya no puedo controlar las llamas. Oh, eso no está bien, dijo Anko. Una de las primeras lecciones para controlar el fuego es nunca perder el control y nunca usarlo a menos que tengas el control total. No hay nada peor que una habilidad de fuego que te explota en la cara y mata a tus aliados. Después de todo, es el elemento más volátil. Oh, bueno, eso no estuvo bien, pensó Naruto. ¿A quién demonios engañaba? Esto era terrible. Y peor aún, Naruto, una vez más, no entendía cuál era el problema. Nunca había oído hablar de que un Sekirei fuera incapaz de controlar sus propios poderes. Claro que Matsu solo le había explicado los fundamentos de la fisiología de un Sekirei. No le había contado los detalles del poder de un Sekirei, más allá de que el poder que tenían lo adquirían mediante ajustes. ¿Significaba eso que algo había fallado con los ajustes de Kagari? Quizás su poder era inestable, o tal vez tenía algo que ver con su núcleo Sekirei, que Naruto suponía que era la fuente de un poder Sekirei. Quizás el núcleo mismo era inestable, pero si ese era el caso, ¿cómo se arreglaba un núcleo inestable? No sé si lo explicarán más adelante, dijo Miya. Pero creo que por ahora es mejor no decirlo. Esta información puede considerarse extremadamente peligrosa para todos los Sekirei. Matsu asintió, asintiendo en silencio. Dios mío. Omura. Naruto echó la cabeza hacia atrás al oír la voz y vio que Akitsu había hecho lo que le pidió y había traído a Miya, y parecía que todos habían decidido seguirla. La casera estaba de pie en medio del pasillo, con una mano sobre la boca, no en señal de diversión, sino de extrema preocupación. A pesar de eso, y de la sorpresa en su rostro, no parecía del todo sorprendida. ¿Ya sabía de los problemas de Kagari? Uzume y Matsu también parecían increíblemente sorprendidas.
Una se quedó allí con la boca abierta y los brazos relajados, mientras que la otra observaba con ojos muy abiertos y preocupados. Incluso Kusano parecía darse cuenta de lo que estaba pasando. En cuanto a Musubi. Kagari-san está en llamas. ¿Qué debemos hacer? Bueno, ella parecía estar enloqueciendo como todos los demás, solo que de una manera mucho más vocal. Esto se traduce en palmadas en la cara y gemidos por parte de casi todo el mundo. Akitsu. La voz de Naruto crujió como un látigo. Refréscalo. La reacción instantánea de la mujer, una prueba de su capacidad para reaccionar bajo presión, fue un testimonio de su capacidad para reaccionar. El aire alrededor de Kagari comenzó a enfriarse a pesar del calor, y la escarcha comenzó a acumularse a su alrededor. La escarcha se disipó rápidamente. Sin embargo, Akitsu pareció aumentar su poder y se formó más y más escarcha. En poco tiempo, una gruesa cortina de hielo se formó alrededor de Kagari, que luego se cristalizó en hielo que rodeó al usuario de fuego por todos lados, y que pronto se derritió bajo el intenso calor de la llama de Kagari. Sin embargo, el hielo había cumplido su propósito. Cuando el fuego lo derritió, se convirtió en agua, que se derramó no solo sobre Kagari, sino por todo el pasillo, empapándolo por completo e incluso rompiendo algunas puertas de la pantalla shoji y destrozando algunas ventanas. Rápido. Reaccionó a su orden al instante, fue el pensamiento general. Otros pensaban en lo poderosa que era. Naruto usó chakra para pegarse al suelo y agarró a Kusano con su mano izquierda, levantándola en el aire y colocándola sobre su cabeza. Afortunadamente, la niña había agarrado un puñado de su cabello, porque Naruto ya le había quitado la mano de encima para poder usar cada una para agarrar a una de sus otras Ekibei. Musubi y Matsu encontraron cada una un brazo alrededor de él, atrayéndolas hacia sí mientras una gran capa de hielo se formaba frente a ellas y protegía al grupo de ser arrastrado. Un rápido vistazo a su alrededor mostró que Akitsu estaba justo detrás de él, a salvo, y que el usuario de hielo tuvo la previsión de colocar otra capa de hielo frente a Miya y Uzume para protegerlas. Fue una impresionante demostración de poder y control, e incluso en medio de lo que estaba sucediendo, Naruto se encontró admirando el control de la mujer sobre su elemento. Cuando el agua se dispersó más o menos, con solo unos pocos charcos manchando las baldosas empapadas, el hielo que las protegía se derritió. Arrodillado en lo que podría considerarse la zona cero, estaba Kagari. Su cuerpo y la ropa que no se había quemado estaban empapados. Aún respiraba con dificultad, y Naruto podía ver múltiples quemaduras en él, pero al menos ya no estaba en llamas. Interesante. Cuando nos pasó eso, fue Tsukiumi quien apagó las llamas. Creo que es un cambio importante, afirmó Minato. Sin embargo, un segundo después, los ojos de Kagari se pusieron en blanco y el usuario de fuego se desmayó antes de tocar el suelo. Omura hizo una mueca, recordando aquella escena con tanta claridad. Fue una experiencia bastante dolorosa. Un marcapáginas apareció en el centro del libro, antes de cerrarse. Estaba flotando ligeramente, esperando a que llegara la hora de volver a empezar. Los demás disfrutaron mucho de esta nueva forma de leer. No tardó mucho en que todos se levantaran, se estiraran y volvieran a la mesa del buffet para cenar. Aprovecho para volver a mis habitaciones privadas un rato, con la esperanza de pasar una noche tranquila. Parece que todos están disfrutando mucho de la historia hasta ahora. Me alegra saberlo. Empiezo a hacer listas de a quién me gustaría invitar la próxima vez. De momento, voy a añadir a Naruto, Hinata, Kakashi, Sakura, Matsu y Minato. Quizás incluya a otros dependiendo de la historia que decida escribir a continuación. Quizás a Harry Potter y Hermione. Sé que esos dos disfrutarían de una buena sesión de lectura. Me encantaría ver la reacción de Harry cuando descubra lo que hacen algunos de sus homólogos del multiverso. Pero, por desgracia, eso será para otra ocasión.